Por aquí tenemos desde Madrid. Bueno, sí, a ver. Por ahí escucho un micrófono abierto. Como ahora me veo a mí y no os veo, no os puedo silenciar. Entonces, vamos a silenciar los micrófonos, ¿vale? Y bueno, pues comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Hoy, bueno, pues un día particular, ¿no? Porque esta mañana nos ha robado el protagonismo del día el todavía presidente del gobierno de nuestro país, pero aquí estamos, contentos de que os hayáis conectado y de que compartáis con nosotros esta parte de la tarde para hablar pues de este tema que nos ocupa y que nos preocupa, ¿no? Este es el segundo webinar que organizamos desde la Alianza por el Desarme Nuclear. Tal vez algunos de vosotros, de vosotras, estuvisteis en el anterior que tuvimos en enero, más general, ¿no? Sobre el tema de la amenaza nuclear. Si no estuvisteis y os interesara, está disponible en nuestro canal de YouTube. Luego iré poniendo los enlaces por el chat. Y nada, como decía, bienvenidas. Somos la Alianza por el Desarme Nuclear y somos una coalición, una red de organizaciones y de entidades españolas que nació oficialmente en mayo del año pasado. Estamos a punto de cumplir un año y trabajamos conjuntamente desde distintos lugares, desde distintas pues, especialidades, ¿no? Porque cada entidad tiene como su área de trabajo con un objetivo común que como decía, que nos preocupa y que nos afecta a todos, que es la cuestión del armamento nuclear y de la prohibición de este tipo de armas. A día de hoy se han sumado a la alianza 60 organizaciones de todo el país, que es lo que nosotros llamamos entidades aliadas, y algunos de vosotros o de vosotras formáis parte de estas entidades y bueno, y trabajamos de manera conjunta en diferentes ámbitos, ¿no? Pues por un lado incidencia política, comunicación, sensibilización, para lograr un último objetivo, que es que el Gobierno de España firme el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. En este segundo webinar, esta tarde, lo que queríamos compartir era un poco las campañas o estrategias de acción que ahora mismo están en marcha y en las que se puede participar, pues un poco para avanzar hacia ese objetivo último que tenemos. Para ello tenemos con nosotros a varias compañeras de nuestras entidades aliadas, ¿no? De algunas de ellas que están trabajando en campañas concretas, que nos compartirán pues, de qué van estas campañas y cómo funcionan y qué podemos hacer para participar. Y también a Carlos Umaña, que comenzará él para darnos una pequeña introducción sobre la cuestión de la amenaza nuclear y del tratado de prohibición, pues como decía, a modo introductorio. Entonces, Carlos, te voy a dar ya la palabra cuando quieras. Comienzas. Bueno, vamos a hacer las intervenciones seguidas. Entonces, primero hablará Carlos, luego hablará la compañera de Fundipau, luego hablará un compañero de la Comisión General de Justicia y Paz, y después, cuando hayan intervenido los tres, abriremos el turno de diálogo y de preguntas, comentarios, ¿vale? Y escucharemos también a una compañera para que nos cuente su experiencia personal trabajando en estas campañas. Entonces, Carlos.
You have the flow. Muchas gracias, Maribel. Voy a compartir entonces una presentación que hice para hoy. Y vamos a ver. Slideshow. Eh, muy bien. ¿Me ven todos ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Como me presentó Maribel, soy Carlos Maña, originalmente de Costa Rica, también español. Soy copresidente de IPPNW, como dice aquí. Y también miembro del Grupo Directivo Internacional de ICANN, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Ahora, hablar un poquito de qué es IPPNW, es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, una federación de médicos, actualmente tiene 60 médicos, perdón, 60 organizaciones, es una organización por país, y que fue fundada en 1980 por médicos estadounidenses y entonces soviéticos, eh, con la idea de concienciar al mundo sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Ellos decían en un momento en el que había muy poca comunicación a través de la cortina de hierro, que se podían reunir para hablar de ciencia en congresos científicos, también podían reunirse para hablar de paz. Crearon un movimiento que se expandió y al que se le acredita con haber tenido una influencia política bastante grande con respecto de estas consecuencias y por lo cual se le dio el Premio Nobel de la Paz en el 85. Y PPNW funda en el 2006 ICANN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, que en el 2017 recibió el Premio Nobel de la Paz por dos razones. Por concienciar al mundo sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos innovadores en conseguir una prohibición de dichas armas a través de un tratado. Ese es el TEPAN, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Y este tratado precisamente se consiguió trayendo a colación las consecuencias humanitarias, es decir, haciendo una o ejerciendo una toma de decisiones o una política basada en la evidencia. Esto significa, a grandes rasgos, poner a la ciencia al servicio de las personas y a las personas en el centro del debate nuclear. Desvelar las armas nucleares, mostrar la cara real de las armas nucleares y que no sean vistas como una pieza de ajedrez, sino como un gran mal que hay que evitar, ¿verdad? No como un mal necesario, sino como ha dicho Setsuko Thurlo, como el máximo mal. Muy bien, entonces para ponerlo en contexto, las armas nucleares son armas de destrucción masiva porque no discriminan entre blancos, militares y civiles, ¿verdad? Y causan una destrucción indiscriminada. Y a grandes rasgos son cinco las armas de destrucción masiva: las químicas, las biológicas, las minas terrestres y las municiones en racimo. Son nueve los países que tienen armas nucleares, los estados nucleares, mal llamadas potencias nucleares: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, que estos cinco son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y luego India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. ¿Verdad? Israel, le pongo ahí el signo de pregunta porque, aunque todo el mundo lo sabe, aunque es el secreto peor guardado de la historia, no admite públicamente que tienen armas nucleares. Hay otros países bueno, que fueron parte de de la Unión Soviética que tuvieron armas nucleares y luego un país Sudáfrica, que tuvo armas nucleares y se deshizo de ellas cuando acabó el régimen de apartheid. Eh, Estos son el inventario, perdón, de las armas nucleares actualmente. En conjunto son unas 12.500 y esto es a grandes rasgos cuáles son los países, cuáles son los escenarios de cada país. Rusia y Estados Unidos son los que llevan la delantera por mucho y de ahí pasamos a China y el resto. Em, las primeras bombas que se detonaron fueron en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Tienen una potencia de 15 y 20 kilotones. Cuando hablamos
de kilotones es una potencia explosiva de 1 tonelada de TNT, de dinamita. Entonces, son 15 kilotones Hiroshima, 20 kilotones Trinity o Nagasaki. Y luego, ya con las bombas termonucleares, estamos hablando de megatones, que son millones de toneladas de TNT, actualmente tenemos bombas tienen una capacidad destructiva de más de 1000 veces la bomba de Hiroshima. Y aparte de las dos detonaciones que ha habido en tiempos de guerra, ha habido muchísimas detonaciones, alrededor de unas 2060. Digo alrededor porque las fuentes varían, eh, y quienes más han hecho pues son de nuevo Estados Unidos y la Unión Soviética durante el tiempo soviético, y ya después, o sea, ya prácticamente no se han hecho, los últimos que han hecho han sido los norcoreanos. Y estos han sido los lugares en donde se han detonado las bombas nucleares. Y como podemos ver, ha habido muchísimas detonaciones en grandes partes del mundo. No han sido zonas despobladas, han tenido grandes efectos, y las personas que han sufrido estos efectos, invariablemente, han sido poblaciones indígenas, que tienen el común denominador de ser no ricas, no blancas. Pero bueno, hablando un poquito sobre los efectos, qué es lo que causan las armas nucleares no son una gran dinamita muy potente, como sí se creyó al principio de la era nuclear. Es una bomba que tiene efectos tanto en el espacio como en el tiempo. Aparte del calor y la onda expansiva, como toda arma explosiva, también causa radiación y un pulso electromagnético. Cuando hablamos del calor, estamos hablando de un calor en el orden de los millones de grados centígrados. En el centro se genera lo que es un sol en miniatura, que todo lo que tiene potencial combustible prácticamente se evapora. Aquí esta imagen que les muestro es lo que se llama una sombra nuclear, que es lo único que quedó de una persona que estaba eh, cerca del punto de detonación. Un poco más lejos de este punto de detonación, todo prende fuego, todo lo que tenga potencial de prender fuego, prende fuego. Y a raíz de los incendios, se consume el oxígeno, se generan humos y vapores tóxicos, y este incendio, junto con la onda expansiva genera vientos huracanados que destruyen todo a su paso, que vuelven todo escombros. Esto también hace que se esparza los incendios. Los incendios entonces van a generar incendios que generan incendios que generan incendios, formándose grandes áreas de incendios coalescentes. Eh, entonces, está primero en el centro la bola de fuego, pero esta es una bola de fuego que al principio es limitada, pero los incendios sí pueden esparcirse mucho más allá de la bola de fuego inicial. Luego tenemos la lluvia radiactiva, ¿verdad? Que la lluvia radiactiva se esparce con la onda expansiva de la radiación, pero que con todo lo que se quema va subiendo a la atmósfera, y que dependiendo de la precipitación, dependiendo del clima, esta masa flotante de material radiactivo se puede esparcir viento abajo hacia otras zonas, y dependiendo de la precipitación que haya, pues también esparcirse y contaminar otras áreas. Entonces, bueno, los efectos de estas armas sobre las personas. Entonces tenemos obviamente que el calor va a quemar y va a causar quemaduras de primero, segundo, tercer grado. La fuerza enorme de la onda expansiva hace que la piel, o sea, que arranca la piel de las personas. Es una detonación muy intensa que las personas que vean el destello quedan ciegas, algunos temporalmente, otros permanentemente. Y luego el daño más brutal sería el daño de la radiación. Tenemos aquí lo que se llama el síndrome de irradiación aguda y el síndrome de radiación crónica, y que lo que hace, a grandes rasgos, es una descomposición de los órganos y sistemas vitales del organismo.
Entrando un poquito en detalles, el síndrome de irradiación aguda tiene tres componentes: el gastrointestinal, el hematológico y luego el neurológico o cardiovascular. Lo que hace básicamente la radiación ionizante a grandes dosis es generar una disrupción en las células que tienen una gran capacidad de recambio. Entonces, aquí estamos viendo cómo en el sistema gastrointestinal, especialmente la mucosa gastrointestinal, va a haber un gran deterioro y prácticamente ahí se va a descomponer, incluso los límites entre los órganos se pierden. Y aquí los sobrevivientes describen cómo a las personas se les explotaban los abdómenes, por ejemplo. En el hematológico se pierde la capacidad de producir sangre, la médula ósea se queda sin producir sangre y ahí entonces estamos viendo no solamente la anemia, sino también la falta de capacidad de coagulación. Y en el neurológico cardiovascular vamos a ver una pérdida de la integridad de los vasos sanguíneos, del funcionamiento cardíaco y eso invariablemente afecta también cómo funciona el sistema nervioso. Ahora, el síndrome de irradiación aguda, este puede tardar horas en manifestarse o incluso semanas. Y los sobrevivientes de Hiroshima, por ejemplo, ellos, los que salieron ilesos, al cabo de los días o semanas empezaban a enfermar. Y una práctica que tenían estos sobrevivientes era fijarse en la piel a ver si les aparecían unos puntitos. En medicina estos puntitos los llamamos petequias y son una señal de microhemorragia, son una señal de que está empezando a fallar el sistema de coagulación. Entonces, cuando a ellos les salían estos puntitos, estas petequias, era un signo ominoso de que se iban a enfermar y que muy probablemente iban a morir. Luego tenemos los defectos congénitos, las mujeres que estaban embarazadas, eh, presentaron entonces, los niños que estuvieron expuestos en útero presentaron defectos congénitos bastante graves. Aquí podemos ver, como vemos por las fotos, no son fotos del 45, son fotos posteriormente. La de abajo es de Chernobyl, un efecto por la radiación. La de la izquierda es un bebé medusa, eso es de las Islas Marshall. Y son varios los defectos congénitos que se pueden producir por la radiación. Luego, en los defectos, los efectos de crónicos, es decir, ya en el tiempo, el síndrome de irradiación crónica, que ya es un efecto estocástico, es decir, que ya no depende de la dosis, sino ya depende también de otros factores como la capacidad del propio organismo para reaccionar, se van a producir principalmente cánceres como leucemia, como cáncer de tiroides, y luego los otros que también se producen son cáncer de piel, de mama, de próstata, gastrointestinal y otros, y también se produce una infertilidad y una subfertilidad. Queda claro aquí que estas personas, ¿verdad? No solamente, aquí no va a haber una posibilidad de acceso a estas áreas. Aquí no hay Cruz Roja que valga porque por la destrucción aquí podemos ver que se destruyen las calles, se destruye la infraestructura, no hay, no hay posibilidad de comunicarse con vehículos. Se habrá destruido el 90% de la infraestructura de salud, los hospitales, las clínicas en Hiroshima. Por ejemplo, habían muerto también el 90% de los profesionales de la salud. Y los que habrán quedado vivos quedarán heridos y sin los materiales necesarios para atender a las víctimas. Y estas personas a su vez va a haber una radiación, una dosis de radiación muy intensa, especialmente durante las primeras 48 horas. Entonces, los equipos de primera respuesta, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, no podrán entrar a esta zona porque ellos mismos serían víctimas de la radiación. Entonces, significa que estas personas padecerían su dolorosísimo síndrome de irradiación aguda, que es una de las cosas más dolorosas por las que puede pasar una persona. Y aquí cuando hablamos de personas, estamos hablando de los civiles, de las mujeres, de los ancianos, de los niños, no combatientes, ojo, de los niños que pasan por todo esto, vivirían su agonía solos,
sin ningún cuidado paliativo, sin ningún analgésico y probablemente sin ni siquiera servicios básicos como agua o alguna posibilidad de saneamiento. Ahora, un efecto que también tienen las bombas nucleares, que se ha vuelto cada vez más relevante, es el pulso electromagnético, que es una onda de alta potencia electromagnética y alta potencia de alto voltaje, perdón, que es capaz de inhabilitar todos los aparatos eléctricos y electrónicos a un gran radio. Y dependiendo de la altitud en donde se haya detonado la bomba, este pulso electromagnético puede abarcar un área muchísimo mayor que el área de la destrucción. Una amenaza que se ha hecho, por ejemplo, sobre Estados Unidos, que ha hecho Corea del Norte sobre Estados Unidos, ha sido la producción de un super pulso electromagnético, ¿verdad? Un super EMP que se detona a una alta altitud en la atmósfera que no va a causar la bomba en sí mucho daño físico, ¿verdad? Porque no va a destruir ninguna infraestructura, pero ese pulso electromagnético es capaz de inhabilitar todos los sistemas electrónicos. Aquí no solamente estamos hablando de que entonces en esta zona, como podemos ver en este mapa, se quedaría sin comunicaciones, sin internet, sin electricidad. La mayoría de los coches no estarían funcionando, pero no solamente los coches, sino todo lo que funcione con electricidad. Estamos hablando de las represas, por ejemplo, los sistemas, los trenes, los sistemas de manejo de aguas residuales, de aguas negras, los aviones, incluso, imagínense los aviones, todos los que estén sobrevolando en ese momento se quedarían sin poder y se quedarían. E incluso también habría un peligro sobre las centrales nucleares que no están protegidas contra un pulso electromagnético. Entonces, una sola detonación a una altura lo suficientemente grande podría causar un pulso electromagnético que podría afectar un área tan vasta como el subcontinente norteamericano y causar un desastre que para un país como Estados Unidos sería una crisis existencial. Ahora, otro efecto es los Ibakusha, ¿verdad? Los Ibakusha es la palabra japonesa para los sobrevivientes de un ataque nuclear. Estas personas no solamente sufrirían el trastorno del estrés postraumático y el síndrome de radiación crónica, sino que también hay un estigma social asociado, ¿verdad? No solamente por el desplazamiento espacial, la pérdida del patrimonio cultural, histórico y natural, sino también habría una discriminación dentro de su propio país. La gente no los contrataría porque son personas que son propensas a enfermarse, no se casarían con ellos porque son vistos eh, como eh, capaces de engendrar progenie defectuosa. E incluso al principio, cuando no se entendía bien qué era el síndrome de radiación, se pensaba que era contagioso. Entonces a los niños que estaban huérfanos y que los llevaban a otras ciudades, los apartaban de los otros niños para que a los otros no se les pegara el contagio. Y así muchos crecieron con una vergüenza y les costaba decir o negaban incluso su procedencia para que no fueran discriminados o para no pasar por esa discriminación. Ahora bien, eso es una detonación. En Hiroshima, una detonación, los números siguen creciendo según los estudios, ¿verdad? Entre Hiroshima y Nagasaki estamos hablando de 300.000 muertos. Si en una ciudad grande hoy en día se detonara una bomba, estamos hablando de más de 100.000 muertos de forma instantánea, varias veces más, un número de heridos de la forma en la que los acaba de describir, y esa sería una ciudad. Pero en una guerra nuclear a gran escala no estamos hablando de una o dos detonaciones, estamos hablando de muchas detonaciones con bombas seguramente muchísimo más potentes y estamos hablando entonces de una destrucción masiva. Es decir, estamos hablando de decenas de millones de personas que morirían de forma instantánea si se desata una guerra nuclear a gran escala. Estamos hablando también entonces de cientos de millones de heridos de la forma en que les acabo de describir y también por todo este intercambio que genera, por todo el incendio que se genera por este intercambio, subiría una gran cantidad de hollín a la atmósfera y este hollín taparía
la luz solar, generando un cambio climático intenso y súbito que afectaría a todo el planeta. Entonces, este cambio climático, estamos hablando de no solamente la destrucción de la capa de ozono, la radiación que se esparce globalmente, sino también este cambio climático intenso y súbito. Y cuando hablo de un cambio súbito, estamos hablando de un promedio de 25 grados centígrados. Es decir, si estamos a 0 grados, pasaríamos a menos 25 grados centígrados de forma prácticamente permanente, o no permanente, pero sí habría un frío permanente. eh, y dependiendo de la intensidad de esta guerra, este frío podría durar años o incluso más de una década. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que aparte de todos los animales y todos los seres que morirían en ese momento, no hay ecosistemas o no hay muchos ecosistemas que sean capaces de sobrevivir a la pérdida de luz solar prolongada y el frío prolongado. Entonces, esto implicaría la destrucción de la civilización, la pérdida de muchísimo conocimiento humano, la pérdida de muchísimas especies, la extinción de varias especies, incluso posiblemente la nuestra. ¿Y cuál es el riesgo de que esto suceda? El riesgo es actualmente altísimo. El Boletín de los Científicos Atómicos emite el reloj del apocalipsis, que es un reloj simbólico en el cual se mide en minutos hacia la medianoche el riesgo de una destrucción en manos humanas. En el 63, en el 62, perdón, con la crisis de los misiles en Cuba estaba a menos 12 minutos. En el 91, con el final de la Guerra Fría, pasó a menos 17 minutos. En el 2024 estamos a menos 90 segundos, es decir, ese es el riesgo más alto de la historia. ¿Y a qué se debe este riesgo? Según el Boletín de Científicos Atómicos, en grandes rasgos a tres causas principales. La primera sería la inestabilidad de los líderes de los países nucleares y la ligereza con lo que se hacen amenazas nucleares. La segunda sería la crisis climática y el potencial que tiene para generar y agravar conflictos bélicos. Y la tercera razón sería la capacidad o la posibilidad de detonaciones accidentales. Solamente con el arsenal estadounidense se han detectado más de 1000 accidentes. Y en 6 ocasiones, de las que sabemos, hemos estado a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidentes. Resulta que de las 12.500 ojivas que hay en el mundo, hay unas 2.000 que están en estado de alta operatividad, es decir, que están listas para ser detonadas en un lapso de un minuto. Y los sistemas que las controlan se han equivocado. Los satélites rusos han confundido bandadas de gansos, destellos solares, nubes de tormenta con ataques nucleares. Y estos son personas las que están detrás de estos sistemas y que tienen que detectar si esta alarma es falsa o verdadera. Y si estamos en un contexto de guerra en el que se hacen eh, amenazas nucleares constantemente, cuando no hay comunicación entre los países, es muy fácil, es mucho más fácil que haya malas interpretaciones, malos entendidos. Es como dijo el secretario general de la ONU, Guterres, en el 2022, estamos a un mal cálculo, a una mala interpretación de una aniquilación nuclear. El problema ha sido grave desde hace mucho tiempo. Lo describió Robert McNamara en el 62, en la crisis de misiles en Cuba. O sea, él dijo famosamente, no se desató una guerra nuclear a gran escala por suerte. Ahora, ¿cuál es la solución? Y ya para terminar, la solución está, número uno, en que haya una comunicación entre los países, claramente, para disminuir la posibilidad de malentendidos. Necesitamos una desescalada urgente. Estamos ante un riesgo altísimo y una guerra nuclear se desarrolla no en horas, no en semanas, se desarrolla en minutos, en minutos. O sea, todo esto que les acabo de escribir, eso pasaría antes de que nos diéramos cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, necesitamos que haya una voluntad política de desescalada y necesitamos también avanzar hacia un orden mundial en el que las armas nucleares son irrelevantes. ¿Qué es lo que ha pasado con las otras armas de destrucción masiva? La estigmatización.
cuando en el 91, cuando hubo fue un punto de baja tensión, menos 17 minutos estaba el boletín, el reloj del apocalipsis, eso hubiera sido un punto idóneo para conseguir el desarme nuclear. ¿Por qué no se hizo en ese entonces? No se hizo por el rol que la comunidad internacional le había dado a las armas nucleares. Que las armas nucleares eran sinónimo de privilegio y de poder. Las armas nucleares se habían convertido en la moneda del poder. Y mientras las armas nucleares sigan siendo la moneda del poder, eso no va a cambiar. Necesitamos cambiar el discurso. Necesitamos un cambio de paradigma para quitarnos de encima esta amenaza. Y este cambio de discurso primero pasa por concienciar al mundo sobre cuáles son las consecuencias de las armas nucleares. Que la gente vea la real cara de las armas nucleares. Y luego está el Tratado sobre la Prohibición. El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares crea una normativa internacional que lo que hace es generar un comportamiento internacional que lo termina siguiendo incluso los países que no lo firman. Ese fue el caso con Estados Unidos y las municiones en racimo eh, y las minas antipersonales. Estados Unidos no firmó los tratados que las prohíben y sin embargo dejó de producirlas, porque se había quedado sin compradores, se había quedado sin inversores y se había creado en el mundo un clima de condena moral a estas armas. Con el tratado de prohibición se acabaron los puntos intermedios para los países. Al existir el tratado, los países tienen que elegir una de dos opciones. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Un país que no firma el tratado de prohibición, lo que está diciendo es que las armas nucleares son aceptables y que está de acuerdo con el riesgo y con todo lo que implican las armas. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí para seguir la conversación entonces con ustedes. Em, Muchas gracias. Gracias, Carlos. A ver, eh, muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, pues ante este panorama y, y ante un contexto, como decías, de necesidad urgente de desescalada, ¿qué podemos hacer como sociedad civil? ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros de cara a nuestros, pues ante, a ver, ante nuestros representantes políticos, ¿no? Que al final son los representantes de la voluntad nacional, ¿no? De quienes los eligen. Entonces, para hablar de qué podemos hacer nosotros, vamos a comenzar con Carme Suñé, de Carme es de Fundipau. Si quieres, Carme, puedes presentarnos brevemente Fundipau. Me escolteu, ¿no? Sí. A ver, voy a ponerte aquí. Y Karma nos va a hablar de una campaña que se está llevando a cabo desde hace unos años en todo el mundo, que, bueno, que como decía, es una herramienta que tenemos como sociedad civil para hacer llegar un mensaje de que esta situación, ¿no? que tenemos con este tipo de armamento que sigue representando eh, pues una moneda una moneda de poder, decías, Carlos, ¿no? Una moneda del poder, pues que no tiene ningún sentido y que no queremos vivir en un mundo con armas nucleares por todo lo que representan y sobre todo por los impactos que tienen, y más en un momento en el que los discursos de los líderes, como decía Carlos, también están abordando la cuestión de las armas nucleares con una ligereza que, bueno, pues que a la que hay que, frente a la que hay que hacer algo, ¿no? Carlos, cuando quieras. Gracias, Maribel. Buenas tardes y primero quiero agradecer profundamente a todas las personas que habéis decidido que este lunes 30
de abril, muy lluvioso en Barcelona, queráis dedicar un par de horas a compartir con nosotras no solamente la amenaza nuclear, sino también a las acciones que podemos emprender como ciudadanía, como sociedad civil, para sensibilizar y para hacer incidencia política en contra de esta amenaza existencial. Como decía Maribel, yo soy miembro de Fundipau, Fundació per la Pau, una entidad que forma parte del movimiento por la paz en Cataluña y que el año pasado cumplimos 40 años. Un mes de abril de 1983, una serie de personas de aquí en Barcelona comprometidas con el pacifismo y la no violencia decidieron unirse para trabajar conjuntamente en la promoción de la cultura de la paz y la eliminación de la violencia estructural y cultural en Cataluña, pero también donde podamos ir más lejos, ¿no? Trabajamos o hemos trabajado durante mucho tiempo en campañas de desarme y, bueno, Fundipau es miembro de ICANN desde el 2010. La campaña nació en 2007. Nosotros fuimos de las primeras entidades que nos convertimos en miembros de la campaña precisamente porque uno de nuestros pilares de trabajo son las campañas de desarme y participamos en la campaña contra las minas antipersona, contra las bombas de dispersión, etcétera. Y somos parte del grupo motor de la Alianza por el Desarme Nuclear, que el objetivo, como ha dicho Maribel, es conseguir que el Estado español firme primero, pero ratifique después el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y se coloque de esta manera entre los países que consideran que las armas nucleares no son signo de poder, como mencionaba Carlos, porque las armas nucleares van en contra de la ley internacional humanitaria y por lo tanto están estigmatizadas cada vez más por la opinión pública mundial. Por lo tanto, conseguir su total eliminación a través de un tratado no es misión imposible, es complicado. Los tratados se aplican poco a poco y cuesta, pero también nos parecía imposible prohibir las minas antipersona, las armas químicas y biológicas o las bombas de dispersión, y hoy en día ya están prohibidas. Y las armas nucleares desde el 2021 también a través del TEPAN. Bueno, yo os voy a hablar de una acción que podemos hacer todas y todos nosotros desde nuestros municipios, ya sean municipios pequeños, ya sean ciudades medianas o capitales de comunidades autónomas o de provincias, o los que nos estáis conectando desde el otro lado del Atlántico, pues en Chile también, en el Reino Unido también, de México, donde estéis, porque como decía Maribel, esta campaña es una campaña internacional de ICANN, de la campaña internacional, que en inglés se llama Cities Appeal y que nosotros aquí la llamamos Construir la paz de las ciudades al mundo. Esta campaña, que como digo, la inició ICANN y que a nivel internacional también lidera muchísimo la organización Mayors for Peace, que es la red internacional de alcaldes y alcaldesas por la paz, cuyo presidente es el alcalde de Hiroshima, y del Charter Europeo, la alcaldesa de la ciudad catalana de Granollers. Bien, pues el objetivo era principalmente conseguir que el máximo de municipios, localidades y ciudades de los estados nucleares y de los estados que forman parte del paraguas nuclear, es decir, que están o bien tienen almacenadas armas nucleares de otros países o forman parte de alianzas militares nucleares como la OTAN.
El objetivo principal, evidentemente, era este, pero a día de hoy se ha conseguido esto. Muchísimas ciudades de países nucleares como Estados Unidos, el Reino Unido, y luego de países que contienen armas nucleares americanas como Bélgica, Alemania, Italia y otros países europeos. El Estado español no tiene armas nucleares ni tiene almacenadas, pero se ha conseguido que la campaña de ciudades de paz haya ganado momentum, ¿no? Que se dice en inglés, o sea, que cada vez sea más importante. ¿Por qué los municipios? ¿Por qué esta campaña con los municipios? Bueno, en las dos primeras bombas nucleares que estallaron sobre población civil fueron precisamente en dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, no podemos olvidar que los municipios juegan un papel fundamental y determinante porque son los objetivos principales de las armas nucleares. Y es por este motivo que es necesario contar con la fuerza de las ciudades para reclamar a los estados del mundo que se comprometan de manera clara y precisa con el desarme nuclear y que tomen medidas concretas hacia su consecución. Ahora os voy a compartir una presentación, una guía práctica, la hemos llamado así, sobre los pasos a seguir. A ver, vale, ya lo veis, ¿verdad? A ver, Maribel, que ahora yo, ¿cómo hago para, un momento, ¿cómo hago para, Dale a F5. vale, F5, un momento, a ver, ¿dónde tengo el F5? A ver. Claro, es que antes lo podía, Bueno, no pasa res, sino ver, vale, arriba me sale, presentación. es que no, está tapado por ahora tengo como el control del zoom en la parte de arriba de mi pantalla del ordenador y entonces no puedo verlo de presentación. A ver, nosotros lo vemos, pero No lo ves en no modo como, presentación, no en modo presentación. ya, pero es que, ¿cómo puedo hacer yo para minimizar? ¿Cómo puedo minimizar los mandos del Zoom? Eso no sé. Lo que Porque, tienes arriba, Carmen, puedes arrastrarlo a un lateral. a ver. Ya. Ah, perfecto. Perdonad, hacía tiempo que no hacía cosas. Vale, Ahora ya está. vale, ya está. Ya está, perfecto. Lo pongo arriba, perfecto, ya está, vale. Bueno, pues os voy a ir acompañando a través de esta guía que explica los diferentes pasos que que se llevan a cabo para llevar una moción en nuestros ayuntamientos de rechazo a las armas nucleares y de apoyo al Tratado de Prohibición. Y a ver si nos hemos propuesto en la Alianza por el Desarme Nuclear, a ver si podríamos llegar le hemos llamado una campaña de 100 municipios a favor del TEPAN. Y os digo que no es una misión muy complicada porque en el Estado español ya son 84 los municipios que han aprobado mociones a favor del TEPAN y de rechazo a las armas nucleares, entre los cuales hay posiblemente muchos municipios y ciudades de Cataluña, porque la campaña se empezó en Cataluña con mucha fuerza y la lideraron la red de alcaldes y alcaldesas por la Pau y Fundipau, pero también hay ciudades en el resto del Estado español, como Zaragoza, Sevilla, Santiago de Compostela, El Ferrol, Gijón, Burgos, Alcoy, La Coruña, Barcelona, evidentemente, Tarragona, Girona, Lleida y así hasta 84 municipios, con lo cual llegar a 100 creemos que es un objetivo asumible. Vale, lo primero que tenemos que hacer cuando los que me estáis escuchando, si formáis parte de una
de una organización o de una asociación, aunque sea una asociación de vecinos o una asociación cultural, del tipo que sea, de vuestro municipio o de vuestro barrio, es intentar buscar complicidades, porque cuanto más asociaciones seáis que desde la sociedad civil hagáis presión al ayuntamiento o incidencia en el ayuntamiento, más fuerza pues, tendrá el hecho de que el ayuntamiento se comprometa a debatir la moción en un pleno. Entonces, pues intentar contactar con ese tejido asociativo del municipio, del barrio, y encontrar un espacio físico para que vosotros como iniciadores o como líderes podáis plantear la acción de la moción. Este sería el primer paso. Una vez habéis conseguido las complicidades con alguna asociación más o un grupo de personas, tampoco tiene que ser una asociación necesariamente, podéis ser un grupo de personas de un barrio o de un pueblo o de un municipio, pues que estéis preocupadas por medio ambiente, por ejemplo, porque tal como dijo Carlos antes, la cuestión climática agrava y muchísimo el tema de las consecuencias catastróficas de las armas nucleares, ¿no? Por ejemplo, en la extracción con las minas de uranio, los residuos nucleares, etc. A ver, yo aquí planteo 3 vías posibles, igual después en el turno de palabras cuando María nos explique su experiencia en el Maresme, que es una comarca de Cataluña, igual ella lo hizo con otra opción distinta, ¿no? Pero las realidades de los municipios son muy distintas y de alguna forma dependen también de si son ciudades grandes, si son pueblos medianos o más bien pequeños, ¿no? Si es una ciudad o una localidad lo suficientemente grande, es posible que el órgano de gobierno del ayuntamiento tenga diferentes concejalías. Entonces sería cuestión de contactar con las personas que llevan las concejalías más afines al tema de la moción. Desde cultura podría ser servicios sociales, cooperación. Normalmente aquí en Cataluña lo hemos hecho muchísimo con las concejalías que llevan todo el tema de cooperación, porque también llevan el tema de paz, el tema de las violencias y del armamentismo, etcétera, ¿no? Pero puede ser, pues no sé, ahora cada vez hay más ciudades, tengo entendido, mínimo a nivel europeo, en otros países que tienen vocalías sobre el cambio climático, por ejemplo. Bueno, pues esto también podría ser una concejalía. Yo digo concejalía porque es tal como lo llamamos en español, pero en otros sitios, pues yo que sé, el departamento o el representante, ¿vale? Contactar con las personas responsables y conseguir sus correos electrónicos. Esto tiene que ser fácil porque es público. Y también las demás formaciones políticas que están en el ayuntamiento, si la ciudad es suficientemente grande, también tienen responsables sobre temas sociales, sobre cooperación, sobre cultura, sobre salud, que sería otro departamento posible, etcétera. Pero como digo, cada municipio es distinto. Bueno, si el municipio es suficientemente grande, esta seguramente sería la fórmula más lógica, la manera más lógica de proceder. Si el ayuntamiento es pequeño y no tiene comisiones, entonces el correo electrónico juntamente con el modelo de moción se enviaría a los diferentes grupos municipales con una presentación. De la documentación os voy a hablar al final porque la tenemos toda a vuestra disposición en la página web de la Alianza. Y por último, una tercera vía sería si se tiene acceso directo con alcaldía. Con la alcaldía también se puede realizar el mismo proceso desde la alcaldía, pero siempre intentando buscar el mayor consenso posible. O sea que aunque se pueda hacer directamente desde la alcaldía y que la moción se pudiera presentar desde la alcaldía, siempre sería recomendable que todas las formaciones políticas del consistorio tuvieran
el correo electrónico y la moción. Muy bien, este es el primer paso. Una vez se ha enviado el correo donde presentamos y motivamos la presentación de la moción, junto con el texto de la moción, tenemos que hacer un seguimiento. Porque claro, nosotros no vamos a presentar o a enviar unos correos y las mociones un lunes y al lunes siguiente nos van a llamar diciendo en el pleno del ayuntamiento de este jueves vamos a debatir la moción. Normalmente las cuestiones administrativas y de la política van un poco más lentas. Por eso decimos de hacer un seguimiento. Entonces, con un tiempo razonable, pues si a las 2 semanas, 10 días, como consideréis, también depende de lo grande que sea el municipio, ¿no? Se contacta de nuevo con las personas, los diferentes grupos municipales a los que se les ha enviado el correo y la moción para preguntarles cómo está el tema, si ya os pueden más o menos indicar sobre qué fecha se puede presentar, etc. En este momento también sería ideal proponer reuniones con las formaciones políticas o con los representantes o con los concejales que así lo quisieran o que estuvieran de acuerdo para que les podáis argumentar cara a cara muchísimo mejor la motivación de la moción. ¿Cómo se puede presentar la moción? La moción la puede presentar un grupo municipal, es decir, si vosotros habéis enviado el correo electrónico junto con el texto de la moción, pues a uno de los grupos municipales y este se ofrece a presentarlo en el ayuntamiento, pues perfecto, pero la puede presentar o un grupo o varios y evidentemente lo ideal sería todos, que hubiera suficiente unanimidad sobre el tema de la amenaza nuclear para que lo presentaran todos. Pero bueno, lo más importante es que se apruebe la moción sin ningún voto en contra y nuestra experiencia es que mayoritariamente ocurre así, lo cual no quiere decir que todos voten a favor, que todos los grupos municipales voten a favor. Puede haber algún grupo que se abstenga, pero nunca en ninguna de las mociones, en ninguno de los ayuntamientos ha habido ningún voto en contra. El día que se os comunique que el pleno del ayuntamiento de esa semana va a presentar la moción, es muy importante que el mayor número de personas del tejido asociativo que habéis impulsado la presentación de la moción asistáis al pleno municipal como público y además os ofrezcáis para poder presentar delante de todos los grupos municipales la moción y qué es lo que motiva la presentación de esta moción. Y para ello hemos preparado un documento de contexto sobre la amenaza nuclear que está actualizado y que también encontraréis en el web, que luego más tarde ya, bueno, cuando acabe, que no me queda mucho, os explicaré. El siguiente paso es que, y esto es muy importante, una vez el ayuntamiento os comunica a la persona portavoz del grupo, de la asociación, de la comunidad que seáis, que habéis liderado la presentación de la moción, una vez se os comunique es muy importante que pidáis una copia, que se os envíe una copia de la moción y que la enviéis a la Alianza por el Desarme Nuclear. Si acaso, Maribel, en el chat puedes poner el correo electrónico exactamente donde enviarla. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya nos ponemos en contacto con las dos entidades catalanas porque son las que en el Estado español controlan la base de datos, pero luego también se envía a ICANN, Ginebra, para que conste el nombre de vuestro municipio en la lista de ciudades y poblaciones que han firmado el Cities Appeal
Y es muy bonito ver cuando hacéis el desplegable por países en la página web de ICANN, ver pues ¿no? España el gran número de poblaciones que hay, hasta 84, ¿no? Hay otros países europeos que nos superan, pero tampoco de mucho. Sobre todo países que albergan armas nucleares, como os he dicho antes, Bélgica, que creo que tiene 94, Italia 82, Alemania 72, perdón, y luego está Grecia, que no alberga armas nucleares, pero que ha apostado masivamente y claramente por esta campaña y ha conseguido ya 87 municipios, y los Estados Unidos, que no olvidemos que es el país con más armas nucleares, ha conseguido 77 municipios, valga decir, entre los cuales la capital, Washington, D.C., también otras ciudades muy importantes de los Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles, y a nivel mundial, pues ciudades de más de 1 millón de habitantes, muchísimas: Toronto, Sydney, Oakland, Ottawa, París, Berlín, Roma, que es la capital de un estado que alberga armas nucleares, muy importante, Oslo, bueno, y así hasta más de 1000. Con lo cual, nosotros pensamos que es muy factible que el Estado español podamos conseguir 100 municipios de aquí a final de año. Finalmente, también es importante, y para dar a conocer y sensibilizar a la opinión pública del municipio donde viváis, hacer difusión de la aprobación de la moción del Cities Appeal. Y la mejor manera de hacerlo es poder contactar con medios de comunicación locales o de la región, para que se hagan eco de la noticia y así pueda difundirse entre la opinión pública de vuestra ciudad o de vuestra localidad. Bien, y finalmente, tal como os había dicho, la documentación necesaria la vais a encontrar en desarmenuclear.org. Si vais al menú Acciones, encontraréis toda la documentación. El modelo de correo electrónico, que es un Word para que podáis editar, porque cada realidad de cada ayuntamiento es distinta, y entonces, pero el texto marco lo tenéis ahí. El modelo de moción, este es el modelo único, traducido del inglés al catalán y al español, aquí lo tenemos en español, y el documento de contexto, que os puede ayudar primero a vosotros a tener más contexto e información, que Carlos ya nos ha dado muchísima, pero para poder recordar un poco los datos más importantes y en qué consiste el tratado de prohibición. Y para que podáis, pues bueno, si os piden que vayáis al ayuntamiento a presentar vosotros, ¿no?, el argumentario a favor del TEPAN, pues lo podáis hacer a partir de este texto que os facilitamos. Y nada más, muchísimas gracias. Os animo mucho a que difundáis esta campaña, que seáis actores y protagonistas de que vuestro municipio, ya sea en Galicia, en el País Vasco, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el País Valencià, donde sea, en Aragón, no sé, de muchos sitios, si se nos une un municipio más, es una victoria más a favor de la eliminación de las armas nucleares. Y como dijo Carlos, pues quedo atenta a posibles dudas que podáis tener, preguntas, comentarios, para después de la intervención de nuestro compañero Fidel. Gracias. Y voy a dejar de compartir. Muy bien, gracias, Karma. Muchas gracias. Espero que os animéis muchos a trabajar en la presentación de mociones en vuestros municipios, y deciros que desde la Alianza cualquier apoyo, ayuda, lo que sea que necesitéis, que estamos a vuestra disposición también. Lo hablamos más tarde también. Vale, bueno, pues vamos a añadir a Fidel.
Bueno, pues turno ahora para Fidel García. Fidel García es el secretario general de la Comisión General de Justicia y Paz. Ahora nos contará un poco qué es la comisión y cómo desde dentro de la Iglesia española se está trabajando también pues, en apoyo al TEPAN. Fidel, creo que estás silenciado. ¿No te escuchamos? Ahora. Ya. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por este espacio y la posibilidad de compartir lo que es la campaña que estamos trabajando desde la Comisión General de Justicia y Paz y las comisiones diocesanas, miembros de la Comisión General. Voy a compartir un PowerPoint y voy a intentar ser rápido. A ver, ya. Bueno, justicia y paz. Tenemos como lema que si se quiere la paz hay que trabajar por la justicia y desde ese planteamiento y y esa propuesta y esos valores entendemos que eh, nos tenemos que sentir íntima y realmente solidarios del género humano y de su historia. Es decir, tenemos que de alguna manera sentir que la Iglesia está incardinada en este mundo, ¿no? Y todo lo que al mundo le preocupa es lo que nos tiene que preocupar, es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Y ahí recojo algunos textos de la doctrina social de la Iglesia que de alguna manera es esos documentos de la Iglesia Católica que lo que plantean es la defensa de la dignidad de la persona, de la dignidad de los pueblos, el bien común y la subsidiariedad como principios fundamentales. Estos documentos que son en torno a la fundación de Justicia y Paz en el año 1967 por Pablo VI, en el contexto del Concilio Vaticano II, lo que nos plantea es precisamente esa necesidad como personas comprometidas en la Iglesia a abrir los ojos, tener el corazón sensible a todo lo que está sufriendo este mundo y tener la mano pronta, comprometernos con la acción con el objeto de promover ese progreso de los pueblos y favorecer la justicia social entre las naciones, ¿no? Gaudium et Spes, que es uno de los documentos, nos dice que esos gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo son precisamente los que nos deben llevar hacia esos compromisos también de los discípulos de Cristo, porque nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia, ¿no? Bueno, en este aspecto sí es importante marcar que nosotros, en el 1967, se crea Justicia y Paz a nivel mundial y ya un año después, en el 68, la Conferencia Episcopal Española constituye Justicia y Paz aquí en España. O sea que fue una constitución muy rápida en el tiempo, ¿no? Y desde entonces, pues estamos activos. En realidad, son 56 años de actividad como estoy intentando quitar, a ver, ahí. Estamos como actividad desde esa época, ¿no? Tenemos como en torno a 25 comisiones diocesanas en todo el territorio nacional, en todo el territorio estatal. Cada comisión hace sus propias actividades y trabaja desde lo que ellos plantean como programación, pero también en red con otras entidades locales y replicando también lo que desde la Comisión General podemos ir constituyendo como programación general para todas las comisiones. La Comisión General está constituida en pleno por representantes de todas las comisiones diocesanas. Pues en este aspecto también decir que si es una entidad que se crea en la Iglesia Católica en el entorno del Concilio Vaticano II, evidentemente tiene una presencia en todo el mundo y constituimos una red universal, ¿no? Lógicamente nosotros estamos muy vinculados a lo que es la red de justicia y paz en Europa, en la Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz, y como tal tenemos representación en el Consejo de Europa a través de Justicia y Paz Europa, ¿no? Y se están ya planteando también relaciones
con Justicia y Paz en América Latina, África y Asia a través de algunos encuentros online. En esta línea, bueno, pues es una presencia muy potente la que podemos tener como capacidad de incidencia, ¿no? ¿Para qué actúa Justicia y Paz? Bueno, pues el tema de la difusión de la doctrina social de la Iglesia, que son esos principios y valores que decíamos en las primeras diapositivas. El cuidado del medio ambiente es uno de nuestros temas fundamentales y prioritarios, y sabéis que el tema de las últimas encíclicas del Papa Francisco inciden mucho en esta línea, con la Laudato Si, etcétera, ¿no? La defensa y promoción de los derechos humanos, la paz, la justicia, la solidaridad. Como veis, son temas que de alguna manera pues, nos acercan mucho a lo que estamos tratando hoy como tema de la desaparición de las armas nucleares, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Justicia y Paz? Reflexiona sobre todos estos elementos que de alguna manera preocupan al desarrollo del mundo, hace debates y presenta jornadas, conferencias, encuentros, etcétera. Observamos, analizamos, proponemos, actuamos, por eso realizamos y nos vinculamos a muchas campañas, hacemos actividades de denuncia, comunicados, manifestaciones, etcétera. Publicamos cada semana información y cada 3 meses elaboramos un boletín de noticias. Tenemos un blog activo que se va renovando también cada semana, ¿no? Se elaboran materiales y se comparte con otros grupos, un trabajo en red. Trabajamos y nos vinculamos en red. Bueno, pues ahí tenéis una lista de entidades con las que estamos vinculadas, empezando por Justicia y Paz Europa y la COMECE, pero el tema de PICUN, ICANN, la Alianza por el Desarrollo Nuclear, perdón, por el Desarme Nuclear, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, NCT por la Justicia, Iglesia por el Trabajo Decente, la Plataforma por la Justicia Fiscal, etcétera, son espacios en los que estamos participando, en muchos de ellos desde el principio en que se constituyen estas plataformas y estas redes, ¿no? Como es el caso de la Alianza, de la que también formamos parte en el Grupo Motor. Nuestras campañas actuales, no me voy a detener, pero veis que es un listado grande de campañas y subrayo, pongo en negrilla esta de las adhesiones de las entidades de Iglesia a la campaña del TEPAN, porque es la que hoy en día nos está interesando para presentarla, ¿no? Pues esto nos motiva mucho que en este momento de la Iglesia el Papa Francisco sí está haciendo un llamamiento contra las armas nucleares, desde el principio de que la guerra es siempre una derrota, venga de donde venga y sea como sea, ¿no? Y ahí recojo 3 textos que el Papa Francisco ha planteado sobre el tema de las armas nucleares. El uso de armas nucleares, así como su posesión, es inmoral, lo dice claramente. El uso y la energía de las armas, de las armas nucleares, de la energía atómica con fines bélicos, es hoy más que nunca un crimen contra la dignidad, contra cualquier futuro posible para nuestra casa común. Y en el encuentro que hubo en Hiroshima, pues él proclama la inadecuación de las armas nucleares para responder eficazmente a las amenazas actuales para la paz y garantizar la seguridad nacional e internacional, ¿no? Bueno, pues creo que nos queda muy claro que nosotros tenemos que promover esta campaña y concienciar dentro de las iglesias, no solo la católica, sino todo lo que es la dimensión espiritual del ser humano, que tiene que haber un compromiso por el desarme nuclear, ¿no? La Comisión General de Justicia y Paz lleva varios años trabajando con el fin de sensibilizar contra el uso de armas nucleares, formando parte desde noviembre del 18 de ICANN, igual que Undipau, somos parte de ICANN y posteriormente nos hemos vinculado a la alianza desde el año pasado, ¿no? En el año 2021 iniciamos la campaña Las 10 razones por las que firmar el TEPAN, apoyo de la Iglesia Española al Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares de la ONU, y desde la Comisión General de Justicia y Paz consideramos que la adhesión al TEPAN supone un acto de valentía y de responsabilidad, compromiso y coherencia ante los enormes desafíos a los que nos enfrentamos como Iglesia y como sociedad. Ignorar la oportunidad para la paz que se abre con el TEPAN implica darle la espalda al futuro de la humanidad y a todas las personas y comunidades que se han visto afectadas por las armas nucleares y en cuyas vidas todavía hoy persisten los efectos de los bombardeos atómicos y los ensayos nucleares, ¿no? Bueno, esto es un tema que entendemos que es un dolor de la humanidad que debemos estar atentos a evitar y acompañar los procesos de restauración, ¿no?
Por ello, animamos a cualquier persona, organización, entidad o parroquia de la Iglesia española a que se una, impulse y exprese su apoyo a este Tratado de las Armas Nucleares. En este aspecto nos sentimos unidos también a otras comisiones europeas de justicia y paz involucradas en el tema del desarme nuclear, bueno, pues con las que estamos de alguna manera en los encuentros que tenemos, exponer lo que estamos haciendo aquí en España para ver si pueden empezar a replicarlo en otros países. Y en este momento Alemania está también en la idea de echarlo a andar dentro de la Iglesia alemana, ¿no? Momento que responde a una realidad. El mundo se enfrenta a esta situación que ya nos ha propuesto Carlos y ahí no me voy a detener. ¿Y qué es lo que pedimos? Lo que estamos pidiendo es que en vínculo con la Alianza por el Desarme Nuclear, de la que formamos parte, promover que el gobierno de España se adhiera al Tratado de la Prohibición de Armas Nucleares. Como Justicia y Paz participamos en las declaraciones interreligiosas internacionales que se vienen realizando en apoyo del TEPAN, aportando en el ámbito de las organizaciones religiosas, no solo cristianas, una mayor sensibilidad por el tema de las armas nucleares. De hecho, cuando se aprueba el TEPAN en las Naciones Unidas, el propio Vaticano, con el embajador que tuvo en las Naciones Unidas, se planteó ya un primer encuentro internacional en Roma a través de Pax Christi, y ahí estuvo ya presente Justicia y Paz España, y desde ahí iniciamos nosotros esta campaña, ¿no? En este aspecto, el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, que es mucho más allá que la Iglesia Católica, son todas las iglesias eh, que se constituyen como Consejo Mundial, ya han hecho una declaración por un mundo libre de armas nucleares, ¿no? Y asimismo, y mientras avance por el proceso de adhesión, les pedimos que pongan de manifiesto su voluntad de trabajar por el desarme nuclear, asistiendo en calidad de observador a la Conferencia de Estados Partes del TEPAN a los países en los que podemos tener alguna incidencia, y en este caso, en el caso de España, ¿no? Y como Justicia y Paz promovemos esta sensibilización y apoyo a la estrategia desde el ámbito no solo civil, sino ante las entidades religiosas de toda confesión. Esto supone que lo que nos planteaba Carmen, el siguiente paso a nuestra campaña tiene que ser que las entidades de Iglesia que se han adherido a la campaña de Justicia y Paz den también el paso a comprometerse en sus propios ayuntamientos y en sus entidades, con sus entidades locales, ¿no? Tenéis ahí en el enlace de Justicia y Paz, adhesiones, tal, encontramos una carta abierta, un compromiso y un formulario de adhesión. En el enlace, otro que facilitamos, se encuentra toda la información relativa a ICANN, que ya la ha pasado Maribel, de la Alianza y del TEPAN, y también mantenemos dentro de nuestra página web una información continua y actualizada sobre la campaña ICANN en el enlace que ahí se adjunta, ¿no? Bueno, en este aspecto, sí decir que si entramos en la página web de Justicia y Paz, no sé si voy a poder, a ver si lo puedo hacer. Tendría que salirme Igual, de aquí. sí, tienes y que dejar de compartir esa y volver a compartir, pero la otra. Volver a compartir lo que esta. es. Entonces, en esta, que es la página web, veis que Ahora lo vemos. lo veis, ¿no? En el propio inicio de la página web aparecen las novedades, etcétera, y una de las primeras, de los primeros enlaces que tenemos es este que veis aquí: apoyo de la Iglesia Católica al TEPAN. Quien está firmando este apoyo es el obispo que acompaña a Justicia y Paz en estos momentos, que es el obispo auxiliar, Monseñor Javier Vilanova, de Barcelona. Y para terminar, sí indicar cuáles son los resultados que estamos teniendo con, a ver, con esta. Bueno, los resultados que estamos teniendo en este momento es que estamos en torno a las 50 entidades que han firmado este tratado, ¿no? En este tiempo se han recogido más de... ¿Se ha ido? ¿Se ha ido la señal? Sí, dale Sí, para atrás, sí. sí.
Bueno, Hay- eso es. Más de 50 firmas, entre ellas hay de 7 obispos, y eso es importante que también las comisiones diocesanas y las entidades de iglesia hablen con sus obispos y les pidan firmar este tratado, porque eso de alguna manera implica también a las comunidades locales cristianas a que puedan adherirse, ¿no? Hay 7 obispos que han firmado, parroquias, órdenes religiosas, organizaciones, entidades eclesiales, fundaciones, etcétera. Las campañas están visibles en nuestra página web. Todo ahí viene el listado cuando se entra de todas las 50 entidades que han firmado. Se les pide que realicen una reflexión sobre el tema de la realidad de las armas nucleares, con la carta abierta y con el compromiso que que se veía en la diapositiva anterior, el compromiso de la Iglesia, y se les explica un poco lo que se trata, y una carta abierta, ¿no? Y, si deciden firmar la campaña, se comprometen a impulsar y expresar su apoyo al Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares, y uno de ellos tendría que ser este de facilitar todo el recorrido en los ayuntamientos y en las entidades públicas. Se han dado algunos talleres también por petición de algunas órdenes religiosas y entidades de iglesia para dar a conocer la campaña y sensibilizar sobre el peligro de un mundo con armas nucleares. Y alguna de ellas, como es la familia franciscana capuchina, pues incluso lo están publicando en revistas recientemente, ¿no? De lo que es esta campaña. Y a todas las entidades y personas firmantes se les envía de manera asidua la información actualizada sobre esta campaña y sobre todo los boletines e informaciones de la Alianza. Bueno, pues hasta aquí es lo que estamos trabajando como Justicia y Paz para apoyar la sensibilización y la adhesión y presionar a que el gobierno español pueda también de alguna manera adherirse al TEPAN. Muchas gracias. Muy bien, Fidel, pues muchas gracias por contarnos. A ver. Bueno, en principio teníamos previsto terminar sobre las 7:30, son las 7:20, vamos un poquillo justos de tiempo, alargamos un poquito más. Y ahora que iniciamos un turno pues de diálogo y de preguntas, de conversación con los que estáis aquí, sí que quería que interviniera en primer lugar María Machó, bueno, para que nos cuente un poco la experiencia desde la base de unas ciudadanas que en un momento dado deciden ponerse a trabajar en su municipio, creo que es Mataró, para conseguir que el ayuntamiento apruebe la moción institucional de apoyo al TEPAN. Y que nos contaras un poco, María, pues cómo os habéis organizado, cómo lo habéis hecho, dificultades, bueno, un poco que compartieras con nosotros vuestra experiencia en el Maresme y los objetivos que tenéis, que creo que todavía tenéis planes en mente. ¿Tienes que activar el micrófono, María? Ahí. Hola, buenas tardes. Después de haber oído esos proyectos así a nivel mundial, lo que yo voy a explicar es una experiencia muy chiquitina, pero que, bueno, creo que es una pequeña aportación la que podemos hacer desde nuestra realidad. Bueno, tú sabes que lo que dijo Galeano, que gente pequeña, no recuerdo cómo, ¿no? Muchos pequeños en muchos sitios consiguen Pero grandes mejor cambios. sería que hubiera gente grande haciendo cosas grandes para arreglar el mundo, sería mucho mejor, pero vaya, tenemos lo que tenemos. Mira, primero de todo, nuestra experiencia es a nivel comarcal. Sabes que Cataluña, aparte de las provincias, que es una distribución geográfica y administrativa del Estado español, tenemos las comarcas, que es algo propiamente hecho desde Cataluña. Entonces, hay 46 comarcas, la nuestra es el Maresma. Para nosotros es una comarca muy bonita, no sé si veis aquí cómo es. Es una comarca muy chiquita, solo tiene 399 kilómetros cuadrados, pero al mismo tiempo muy densamente poblada. Tiene 30 unidades administrativas municipales, desde el pequeño pueblo de Orrios con 800 habitantes, que es el más pequeño, hasta Premià de Mar, que tiene 28.000.
Yo creo que nuestra comarca tiene más bien pequeñas ciudades que pueblos, muy poco agrarios. Bueno, tienen servicios, tiene el maravilloso mar Mediterráneo que tanto queremos, y aquí estamos. Entonces, nada hubiera empezado si no hubiera venido Carlos Omaña. Primero intervino en una exposición, una charla en pantalla que hicimos en mi barrio, que es Rocafonda de Mataró, y luego vino 3 o 4 días y estuvimos pues mentalizándonos, concienciándonos y viendo cómo era imprescindible que todo ciudadano del mundo, no de este país, sino del mundo, trabajara por la paz y por la erradicación del armamento nuclear. Entonces, después de esa charla y eso, 6 personas que todas estamos ya en otros movimientos, dijimos, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Poquita cosa, pero vamos, nos vamos a poner en marcha. Entonces, esas 6 personas, una pertenece justamente a Justicia y Paz de Cataluña, 2 a Mataró Món, que es una entidad de solidaridad, otra a Periodistas por la Paz, yo a la Asociación de Vecinos, una concejala de un ayuntamiento que también nos ayuda mucho. Y entonces nos reunimos y dijimos qué podemos hacer. O sea, es un grupo informal y de trabajo, no hacemos debate, ya estamos todos muy convencidos y vamos por trabajo. Entonces cogimos los 30 pueblos del Maresma y dijimos, a ver, ¿a quién conocemos de cada pueblo? Uno conocía a alguien de una entidad, otro conocía al alcalde, otro conocía a los concejales. Se daba el caso de que Vilassar de Dalt y Calella ya habían firmado las mociones del TEPAN, y entonces lo que hicimos fue repartirnos los pueblos según nuestros conocimientos. Quien conocía a alguien de algún pueblo, pues escogía aquel pueblo. Hicimos un primer repaso de unos 15 pueblos, los que teníamos más cercanos en cuanto a amistad, y fuimos, era lo que ha explicado Carmen, ¿no? A través de alguna entidad o a través del ayuntamiento, o llamando directamente al ayuntamiento y preguntando quién era el concejal o de cooperación, o bueno, de lo que fuera, de lo que estuviera más cercano, sino directamente al alcalde cuando se trataba de pueblos pequeños. Sorpresa, las respuestas buenísimas. Trabajo muy poco y muy bonito. Ir a aquel pueblo, hablar con alguien. Siempre íbamos al pleno municipal en el que se aprobaba eso. En la mayoría de pueblos se ha aprobado o por unanimidad o con una abstención de los bobos esos de la derecha, pero en general ha sido muy, muy positivo. En ese momento, 12 de los 30, 12 ya han firmado el TEPAN. Mataró, que es la ciudad con 130.000 habitantes, el Consell Comarcal, que es una entidad representativa de toda la comarca, también lo ha firmado, y 11 municipios más. En ese momento volvimos a hacer otra reunión y nos distribuimos los que quedaban. A mí me tocan 3, por ejemplo, que ya me he puesto en contacto, a otros 3, a otros 3, y nuestro objetivo es que en septiembre haber conseguido los 30 pueblos. O sea, nada, una cosa muy sencilla, un objetivo y trabajo por un lado individual y por otro colectivo de todo el grupo. Muchas gracias a Fundipau y al Centro de Estudis per la Pau de l'AS, que nos dan el material, nos dan las mociones, nos dan ya unos textos preparados. Tengo que decir que en algunos ayuntamientos ha habido concejales que han presentado la moción y lo han redactado ellos, y se han lucido porque han hecho cosas muy, muy buenas, incluso emotivas, muy bonitas. Lo hemos pasado bien yendo a esos plenos municipales. Pero entonces eso sería positivo. El objetivo, 21 de septiembre, hacer en Mataró una gran fiesta por la paz, que es el Día Internacional de la Paz, algunos de los días de la paz vimos, y haber conseguido ya los 30. Si conseguimos esos 30, creo que llegáis a los 84, porque además, Fundipau, no tenéis actualizadas las listas. Hay algunos pueblos del Maresma que os han mandado la moción aprobada y no están en la lista. Por tanto, importante que lo actualicéis. Y
y no sé, ya, pero como limitaciones, como cosas que no hemos conseguido y que me parecen imprescindibles, porque siempre queremos que las cosas buenas salen de abajo para arriba, no de arriba para abajo, es que haya más campañas populares generales de concienciación. O sea, yo creo que Cataluña es algo privilegiado porque ha habido muchos años, mucha gente luchando en entidades pacifistas, por tanto, cuando vas a ver a un concejal, sabe de qué hablas, te recibe bien y se aprueba. O sea, no hay mucho trabajo, pero sin embargo, falta más a nivel popular. Yo os diría que desde la Alianza promovierais campañas, y eso lo hemos hablado alguna vez con Tica o con Karma, de que hace falta pues que esto se oiga en la calle, se hable, se vea este problema tan grave que tenemos todos encima, una bomba que está a punto de caernos y no nos damos cuenta. Entonces eso es muy importante. Ya está, no tengo nada más que decir, espero que el 21 de septiembre hayamos conseguido los 30 pueblos. Es un trabajo bonito, hay otros trabajos comunitarios mucho más difíciles que ese no es difícil, no nos lleva mucho tiempo, pero lo hacemos con mucha ilusión. Y ya está. Eso, que actualicéis la lista, por favor. Y en segundo lugar, pensad, vosotros que tenéis capacidad, algunas campañas populares generales a las cuales desde el TEPAN Palmaresma colaboraremos con toda nuestra ilusión y todo nuestro afecto. Muchas gracias por escucharme. Espero no haberme alargado demasiado. Vale, no, María, muchas gracias. Gracias a vosotras por vuestro trabajo, por vuestra convicción, por vuestra energía y espero que por el contagio también. Es fácil, es trabajar por la paz, es muy agradecido porque la gente quiere la paz. No hay nadie que desee la guerra, ¿no? Así es, pues ese es el mensaje que tenemos que tratar de hacer llegar un poco más arriba, ¿no? De Y que la más abajo gente también, ¿eh? y abajo también. Bueno, para eso también desde la alianza a los que estáis aquí, los que quedáis por aquí, invitaros a promover, como decía María, bueno, por un lado a extender la acción en municipios y conseguir que más municipios, grandes, pequeños, como sean, porque todos cuentan, se sumen al apoyo al TEPAN, ¿no? O sea, que los alcaldes, alcaldesas de estos municipios le pidan al presidente del gobierno que firme y ratifique el tratado, que de eso va la moción, ¿no? Sí, porque muchos son socialistas. Bueno, no, muchos no, algunos, la mayoría son independentistas en el Maresma, pero algunos son socialistas y tendrían que presionar a... El Partido Bueno, Socialista ahora mismo no está muy por la labor del TEPAN. ¿y Mataró? Pero es importante que ayuntamientos socialistas sí lo estén, Sí, sí, sí. El nuestro Mataró lo es. esa es la fuerza también, ¿no? O sea, es que estas ciudades de ayuntamientos socialistas están diciéndole a un gobierno socialista en estos momentos que firme el tratado. Y desde la Alianza también y desde ICANN se está planteando dar un paso más y, y que estos alcaldes, bueno, hay que decir también que es una cosa que Tica nos recuerda también muy bien, que las mociones no caducan, ¿no? Que con el cambio, que si hay elecciones, cambio de gobierno, que esas mociones que se han aprobado siguen vigentes, o sea, tendrían mm, ¿cómo es, Tica? Tendrían como que hacer como un pleno Sí, para revocar una decisión tienen que aprobar una moción que diga que revocan la moción en que lo aprobaron. Por tanto, está vigente. Y aquellos que ya estéis viviendo en un municipio que han aprobado una moción, a veces lo que le podéis decir al alcalde es: recuerde que tal día aprobaron esa moción, que ustedes se comprometieron. ¿Por qué no le hace una carta al presidente Eso es lo que iba a decir, diciéndolo? Tica. Desde ICANN van a trabajar en un modelo de carta para alcaldes que ya hayan firmado la moción para que los alcaldes de municipios que apoyan el TEPAN envíen esta carta al gobierno, al presidente del gobierno, pues un poco para hacer presión
y recordar pues, que tiene que firmar el El- tratado. Sí. Yo quiero decir dos cosas. Una, que gente de PP, Vox tenemos muy poco en municipios del Maresma, pero los del PP han aprobado la mayoría. En el Consejo Comarcal uno se abstuvo, pero en los municipios han aprobado. O sea, en Mataró, por ejemplo, se aprobó por unanimidad de los 27 concejales. Y la segunda cosa es que si hay esa carta, pues nosotras la llevaremos a los ayuntamientos que ya hemos ido, porque además, otra cosa bonita, y lo digo para animar a la gente a hacer algo parecido a lo que hemos hecho, porque es muy agradecido, es que se han hecho incluso buenas amistades. O sea, por ejemplo, yo el jueves tengo que ir a Arenys de Munt a hablar con la concejala, que ya me ha llamado varias veces, ya hemos estado hablando. Después, como que es un territorio chiquito y somos solo 400 y pico mil, pues siempre encuentras aquel que era pariente, aquel que trabajaba, y eso crea un tejido que a mí me parece que también inspira paz, ¿no? Y Porque luego la convivencia es lo que lleva a la paz y la paz lleva a la convivencia. Por tanto, yo creo que llevaríamos la carta encantada, vaya. decía que estas relaciones que se establecen en el trabajo con el ayuntamiento luego también nos pueden servir para intentar organizar actos en esas localidades en los que pues, podamos ir alguna persona de la alianza a hablar del problema, a hablar de armas nucleares y a sensibilizar a la población también, ¿no? Para... Ya os contratamos para el 21 de septiembre en Mataró. Y Muy bien. Maribel, si vienes, tienes una casa en mi casa, como Muy Carlos, bien. que también tuvo una casa en mi casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Karma, que tiene la mano levantada. Estamos en turno de Sí. palabra, ¿eh? Si alguien quiere intervenir, voy a... Sí, bueno, solo comentar que se me olvidó cuando estaba explicando el tema de las mociones, que evidentemente los municipios, el Cities Appeal, como dice su nombre, va dirigido a los municipios y a las ciudades, pero evidentemente cada país tiene una realidad de división político-territorial o como le queráis llamar, distinta, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos tenemos las capitales de comunidades autónomas, o sea, si eso se pudiera llevar a un parlamento autonómico y que aprobaran una moción a favor del TEPAN, pues sería fantástico. En el Parlamento de Cataluña conseguimos una resolución, no una moción, sino una declaración institucional a favor del TEPAN, ¿no? Pero bueno, creo... Navarra. fue a Navarra, al Parlamento Autonómico de Navarra, también una resolución favorable al TEPAN, pero que los municipios es el corazón, ¿no? Pero que a partir de ahí cada país tiene su realidad. En Francia también creo que hay otros, en Alemania los lands también, los gobiernos de los lands, o sea que no es solamente municipal, aunque esto es la base. Y nada, no quería decir nada más, solamente aclarar esto. Gracias. Inma, tiene... Ay. Hola, gracias por el webinar. Ya quedamos muy poquitos y muchos ya lo sabéis, pero hay un documental de Presensa, El principio del fin de las armas nucleares, que está colgado en YouTube y que yo que vivo en Castelldefels está firmado la adhesión y también en el Ayuntamiento de Barcelona y en Coruña. Fue muy interesante que los políticos vieran este documental porque es bastante clarificador. Nada más eso. Pues eso, ¿no? En otras acciones que podemos hacer, además de trabajar en las mociones, es organizar pues, proyecciones del documental, por ejemplo, organizar charlas, pues cualquier cosa que se os ocurra en la que también podamos colaborar desde la alianza, pues para eso estamos las distintas personas de las entidades que formamos parte, ¿no? No sé si alguien quiere decir alguna cosa más. Si no, le voy a dar la palabra a Carlos.
para que nos cierre Carlos, has abierto, Carlos, cerraras el webinar. No sé si alguien más quiere decir alguna cosa. Vale, si no, Vale, entonces si no. yo cierro de forma muy breve. Bueno, me he agradecido por la gente, por la organización, por nuestra queridísima coordinadora que está en tantas cosas a la vez y bueno, que sin la coordinadora en realidad no tendríamos la alianza que tenemos. Eh, bueno, empezar por decir que el desarme nuclear es urgente, estamos en una situación de altísimo riesgo y que tenemos que tener claro, por un lado, que o es el fin de las armas nucleares o es nuestro fin, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo clarísimo. El desarme nuclear no es imposible, ¿verdad? No estamos hablando de un asteroide o no estamos hablando de una catástrofe natural, eso es una crisis política. El desarme nuclear no es fácil, como cualquier cambio de paradigma en la historia de la humanidad, es algo que requiere mucho trabajo. Sin embargo, es posible, es más que posible si nos lo ponemos como una meta, si las decisiones van encaminadas hacia ahí, hacia el desarme nuclear, a través de ese maravilloso instrumento que tenemos, que es el Tratado sobre la Prohibición. Cuando se fundó la campaña de ICANN, en el 2006 fue en Australia, 2007 ya se hizo internacional, los fundadores muy sabios, un grupo de australianos dijeron, vamos a trabajar con base de las 3 H's. Horror, Humor and Hope. El horror, el humor y la esperanza. El horror de enfrentarse a lo que significa realmente la cara de las armas nucleares. El humor de lo que implica trabajar, hacer el trabajo en conjunto, la creatividad, la construcción de los lazos. Y la esperanza de lo que estamos construyendo. Eh, Como lo dijo la excelentísima María Mayó, que a mí me da mucha ilusión que esté María y la gente como María especialmente, los cambios no vienen desde la cúpula, vienen desde las bases. ¿Verdad? De la cúpula nunca va a salir el cambio, o rara vez sale el cambio porque la cúpula está muy cómoda donde está. Y llegó ahí precisamente porque las cosas están como están. El cambio viene de las bases y se da en un punto intermedio, ¿verdad? Hacemos incidencia política para cambiar la cúpula y hacemos campaña para reclutar a las bases. Y ese es un movimiento que requiere una base fuerte, que requiere que nos apuntemos todos. Y eso pues nos une el humor, nos une el compañerismo, nos une esta gran familia que va creciendo cada vez más, que con todos los aportes, como vimos, los aportes de Fundipao, el aporte de Centro de Lazo, el aporte de Justicia y Paz, que hoy pudimos ver en esta presentación, son varios los aportes solamente dentro de España. Y nos une también la esperanza. A mí me gusta decir que nosotros somos optimistas y que el optimismo es realismo, ¿verdad? Que muchas veces se nos dice, bueno, yo voy más por el realpolitik, y el realpolitik implica que las armas nucleares van a existir, que la disuasión va a existir. Y no, el optimismo es realismo en el sentido de que solamente las personas que creen que el cambio es posible son las capaces de producir el cambio, son las que producen ese cambio. Así que con la mirada puesta en esa esperanza, en la esperanza de que haya gente como ustedes, como todos nosotros, vamos a lograr ese cambio. Que dicha que hoy nos quitó el protagonismo Pedro Sánchez del webinar, que dicha que se quedó para que cumpla ese compromiso que para nosotros está abierto desde 2018 de que España firme y ratifique el Tratado sobre la Prohibición. Y a seguir trabajando entonces con la campaña de las ciudades, del ICANN Cities Appeal, las ciudades se apoyan en el TEPAN, que acaba de decir, es una campaña que nació en Madrid en el 2018. Así que todos juntos vamos a lograr este cambio, sigamos trabajando y, como decís vosotros, vamos a por ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, y gracias a todas. Nos vemos. Gracias por venir
Ahí tenéis nuestra web, desarmenuclear.org. Los que no estéis suscritos al boletín os podéis suscribir. Los que no seáis personas aliadas os podéis hacer personas aliadas también. Y nada, y sigamos trabajando por ese cambio. Gracias, Buenas María. tardes. Gracias a todos.